Many of you will still have a reference to the AL Invest program on local and urban cooperation policies, Urbal, which focused on higher education, and Alpha. There's a number of other sort of interesting bi-regional cooperation programs launched. Eurosocial was already referred to by Roland Schäfer. There's an interesting initiative on Euroclima looking at climate change since 2010, and there's also COPOLAT regional programming looking at the fight against illicit drugs launched in 2010. I don't want to go further on the longer list of programs and initiatives, but I think it's worth underlining that we have a solid base of good cooperation on promoting various aspects of economic integration, of addressing vulnerabilities and social issues. We will continue on those, but also reinforce under our current programming aspects linked to the environment and climate change and crime and security. And all of those I would hope would help you to be a reference point in your 2 days discussions, as you also feed in aspects of that in your submission for the heads of state and governments. I'm very cognizant of the critical role Roland Schäfer already referred to the organizations you represent play in helping us to reach out, and helping us, both the European Union and the Latin American Caribbean governments, to reach out to social society, realizing that, of course, the local authorities are much closer to the pulse of the welfare of the population we want to address. We want to continue to see that momentum. We are very much demandeur on seeing civil society and local authorities as actors of change, particularly in the regions, but also as partners for development in the context of implementing our regional example. We also hope to take this forward in the revised editions of programs like Urbal, I've already mentioned, a range of private sector initiatives which are coming on stream, looking at how to improve the business climate, looking at how to improve capacities of small and medium enterprises for better production strategies, quality standards, and thus also access better international markets, with the twin benefit both of reinforcing our cooperation, but also making sure that we have more job opportunities and opportunities for inclusive development. There's also a range of programs of which we can jointly be proud of, which have played at national level, and giving us the possibility to look, for instance, in the program like Pascal in the Dominican Republic, to look at aspects such as improving governance and accountability of local governments, through the professionalization of the municipal public service and the participation of civil society. So I believe very much the type of fabric, the type of interaction you would be looking at, and hopefully also having the EU-LAC summit per se reinforced as a general thrust. Roland Schäfer has already referred to the communication issue 2012 on civil society organizations under the nice name, and I would like to read this: The Roots of Democracy and Sustainable Development, Europe's Engagement with Civil Society Organization in External Relations. Very much again underpinning this momentum, and this is the one which led us to establish first sort of a structural dialogue with various stakeholders, and meanwhile have moved even beyond that and have for each of the regions sort of policy forum on development, which is sort of a well-established meanwhile
mechanism for continued interaction with the civil society and municipal stakeholders. And I'm also very pleased to see that since that was first launched, November 2013, already 3 such meetings did take place with our Latin American Caribbean counterparts. The second communication I wanted to mention in addition is one launched in May 2013, specifically targeted at local authorities. Again, a nice title, but a well-intended and honest title, namely Empowering Local Authorities in Partner Countries for Enhanced Governance and More Effective Development Outcomes. Maybe I can even repeat this, because I would hope that this is sort of a bit of a common theme you would have for the next day and a half, namely empowering local authorities in partner countries for enhanced governance and more effective development outcome. Here very much the intention of these bodies to be closer to citizens, much closer than other public institutions, the one I would represent, and local authorities having a very clear role and responsibility in mobilizing local societies' opinions while acting as catalysts for change, including in tackling the urbanization development challenges. And I very often link this to the discussion that as much as for development funding we need accountability between us and our recipients or beneficiaries, much more what we actually need is sort of domestic public accountability. And I think this is very much also the framework in which this discussion takes place. I would maybe leave it just with the 3 big pointers in which I would hope that your deliberations can feed in. The one is sort of the obvious direct connection to the EU CELAC summit in June, where again I just wanted to underline also from us as development actors the extent to which we would like to see sort of this sort of your voice and your opinion thoroughly reflected in the preparation process, but also then in the conclusions which will emanate from that. But there's 2 other interesting and very closely linked aspects for 2015. The one is the broad international discussion on setting what is called the post-2015 agenda. And the post-2015 refers to the expiry of the so-called Millennium Development Goals, which had a strictly sort of more north-south dimension, and replacing that by sustainable development goals, under the understanding that as for sustainable development, we are all developing, north, west, east, and south. We are all still developing to become sustainable developing countries, and hence to have a new framework which would have a new set of goals applicable throughout the globe. Again, very much important to make sure that the view of local authorities, municipalities and civil societies are factored into that, and it would of course be very good if the EU-LAC summit then would also reflect that there's quite a shared, broad, joint vision on many of those subjects in the run-up then to the other international meetings on that issue. The other event is closer to Europe, but allow me to do a bit of marketing for what is the European Year for Development. Not just the EU, no, each and every of the 28 member states have also international development, international cooperation at the forefront of their domestic agenda. And this is also something where a lot of opportunities are given both at our level here in Brussels, but more importantly even in the various national member states with which each and every one of you would also cooperate. So I'm just leaving this as an invitation to you to make use of that additional possibilities
to advocate your policies, to advocate your presence, and to advocate your role. Well, with that, Mr. President, that's all from me from the development cooperation angle of the European Union. Very happy to pass back to you or a fellow panelists. Thank you very much. Obrigado, Sr. Coronado. É a vez agora de dar a palavra à Sra. Rebecca Greenspan, secretária-geral da Ibero-América, que nos vai partilhar connosco a sua experiência e as suas ideias sobre estes assuntos todos. Muito obrigado, muchas gracias al señor Pablo Barros Valle, presidente del Comité de Seguimiento para América Latina del Comité Económico y Social Europeo, el señor Roland Schaefer, director del Departamento para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Marcus Cornaro, director general adjunto de DEFCO, y queridos amigos, Erika Guzmán, coordinadora del programa Conecta de la Fundación Molar, y Luis Guillermo Cotomoya, presidente del directorio del Comité Consultivo del SICA y coterráneo también, así que van a oír acento tico duplicado en esta mesa. Y quiero saludar muy especialmente también al señor José María Supiaur, presidente de la sección de Relaciones Exteriores del Comité Económico y Social Europeo. A todos ustedes, ministros, embajadores iberoamericanos ante la Unión Europea, queridos amigos, representantes de la sociedad civil. Realmente es un honor poder participar el día de hoy en la inauguración de este 8º encuentro de la sociedad civil organizada, Unión Europea, América Latina y el Caribe. Considero de verdad este encuentro no solo oportuno, sino de gran importancia, precisamente por referirse a los espacios económico, social y medioambiental de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Precisamente este año estamos inmersos en las discusiones, tal como se dijo antes, de la Agenda de Desarrollo post-2015 y que tendrá varios escenarios globales de discusión. Vamos a comenzar en julio con la Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo, precisamente en Addis Abeba. Pasaremos en septiembre a la reunión de Naciones Unidas, donde se va a definir los objetivos de desarrollo sostenible, y en diciembre en París estaremos discutiendo la Convención de Cambio Climático, precisamente los temas que tenemos en la agenda que ustedes están discutiendo hoy. Una agenda que sin duda alguna afectará la vida de todos los habitantes del planeta, sin excepción. El desarrollo, en los temas que ustedes han puesto en el programa, el desarrollo económico sostenible, el cambio climático, la desigualdad y la economía informal son fundamentales. Y yo quisiera aquí hablar un poco de América Latina y América Latina dentro de estos temas. En primer lugar, el tema de las desigualdades. En primer lugar hablo de desigualdades y no solo de desigualdades, porque la verdad es que es la interacción de las desigualdades lo que hace que tengamos situaciones permanentes de pobreza extrema y también de transmisión intergeneracional de la desigualdad, a lo que me referiré precisamente en mi intervención. Y el tema de las desigualdades tiene que ser una preocupación central del mundo. Tanto el combate a la pobreza como la disminución de la desigualdad son temas que muchas veces nos dicen que son separados, pero nosotros sabemos que forman parte de un binomio indisoluble. En América Latina muchas veces nos dijeron se puede combatir la pobreza, pero no se puede combatir la desigualdad. Pero lo cierto es que América Latina tiene un exceso de pobreza por un exceso de desigualdad. La pobreza y la desigualdad realmente son dos caras de la misma moneda. Y esta región ha hecho un gran esfuerzo en ese combate. En realidad, si vemos los números, y me voy a referir un poco a eso en un momento. Pero también sabemos que la pobreza y la desigualdad también están dinamizadas por el tema del cambio climático y de la erosión ambiental. Estos no son temas que están disociados de los temas sociales. Sabemos
que el cambio climático afecta a toda la humanidad, pero también que la erosión de los ecosistemas afecta principalmente a aquellos que no pueden invertir en la adaptación y a aquellos que menos han contribuido para el cambio climático. Y por tanto, el tema de considerar lo económico, lo social y lo ambiental como tres dimensiones del desarrollo sostenible tiene que volver a ser un centro de la agenda para nosotros. Déjenme decirles con toda sinceridad, viniendo de la comunidad del desarrollo, que una de las cosas que a uno le preocupa es que cuando uno habla con los economistas, la comunidad de economistas, ya sean de la sociedad civil, de los gobiernos, de las profesiones, ellos dirán sí, desarrollo sostenible, económico, social y ambiental, pero lo más importante es el crecimiento. Y vamos a la comunidad ambiental y decimos, sí, desarrollo sostenible, económico, social y ambiental, pero lo más importante es el planeta. Y vamos a la comunidad del desarrollo a la que yo pertenezco y decimos, sí, claro, lo económico, lo social y lo ambiental, pero lo más importante es la pobreza. Y lo cierto es que, y lo digo acá en una sociedad civil dinámica, porque este es un tema tan importante, que no importa cuál sea nuestra ventana de entrada, lo cierto es que tenemos que llegar al mismo lugar. Los que entran por crecimiento, o por ambiente, o por pobreza y desigualdad, tenemos que llegar a una misma plataforma de políticas coherentes que efectivamente avancen al mundo en las tres dimensiones al mismo tiempo. Y de eso se trata esta discusión, porque no solo tenemos las dimensiones del desarrollo sostenible, sino sus actores. Y aquí déjenme decir que tenemos que aprender algunas de las cosas que hemos aprendido con los objetivos de desarrollo del milenio para poder llevar a buen puerto los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué aprendimos con los objetivos de desarrollo del milenio? En primer lugar, aprendimos que no fue sino hasta que se internalizó esa agenda en las agendas de desarrollo y las agendas políticas de los países que comenzó a haber una dinámica para poder efectivamente cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Quién internalizó? ¿Cómo se internalizó de la mejor manera en los casos en que funcionó esa agenda? Se internalizó en el diálogo entre la sociedad civil y los gobiernos. Cuando la sociedad civil asumió la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio para tener un diálogo de alto nivel de políticas con sus gobiernos, fue posible rendir cuentas, mover agendas y volver a una agenda constructiva en los objetivos de desarrollo del milenio. Habiendo estado en Naciones Unidas, tengo que decirles que esto tomó 5 años. La declaración del milenio fue en el 2000. Hasta el 2005 casi no pasó nada, porque no se había efectivamente apropiado de esta agenda las agendas nacionales, las agendas de desarrollo, las agendas de planificación en los países. Pero también es cierto que, a diferencia de lo que va a pasar ahora, la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio fue una agenda para los países en desarrollo. Y la que estamos discutiendo ahora, la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, es una agenda universal. Es para todos, porque como bien se dijo acá, ninguno de nosotros ha logrado llegar a los indicadores requeridos para efectivamente decir que somos sociedades que cumplen con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Déjenme volver a América Latina por un segundo y decir que tenemos que celebrar que en los últimos 15, 20 años América Latina logró bajar la pobreza y la desigualdad. En realidad es el único continente que logró hacer las dos cosas al mismo tiempo. Muchos países bajaron la pobreza, muchos continentes bajaron la pobreza de manera extraordinaria, como lo hizo China. Pero el único continente que bajó la desigualdad fue América Latina. Hoy en día, que estamos en un proceso de desaceleración económica, tenemos que cuidar los logros obtenidos, porque podríamos perder lo que logramos. Cuando yo digo esto, y cuando hablo de las cosas positivas que han sucedido durante estos años,
mucha gente me vuelve a ver con incredulidad. ¿Por qué hay tanta pobreza y tanta desigualdad todavía en nuestra región? Que efectivamente cuando decimos que hemos logrado bajar algunos de estos indicadores, pues la incredulidad efectivamente, y yo entiendo por qué, surge en la cara de muchos de los que están aquí. Entonces yo quiero decirles que las dos cosas son ciertas. América Latina bajó la desigualdad, pero sigue siendo el continente más desigual del mundo. Es cierto que bajamos la pobreza, pero todavía el 28% de nuestra población sigue por debajo de la línea de pobreza. Y hoy en día no solo tenemos que terminar la tarea, no solo tenemos que continuar por un camino del desarrollo sostenible para poder efectivamente seguir bajando la pobreza y la desigualdad, sino que tenemos que evitar que lo logrado se revierta. Y aquí voy a el punto de la sociedad civil. Porque estos temas que tenemos acá, entre manos, no son temas de corto plazo, son temas de largo plazo. Y parte de la pregunta es, y perdón que use una frase de mi país, en mi país decimos que el problema con el corto y el largo plazo para los gobiernos es que alguien se come la piña, pero es al otro al que le duele la panza. Y efectivamente, como los gobiernos cambian, muchas veces el incentivo para invertir en el largo plazo no está ahí. Y aquí yo vuelvo a ver de nuevo a la sociedad civil. Vuelvo a ver a la sociedad civil organizada. Porque de alguna manera ese proyecto común de sociedad tiene que ser llevado adelante por la ciudadanía activa, no solo por los gobiernos, que pueden cambiar cada vez con las elecciones. Y por tanto hay aquí, no se ha mencionado, por supuesto que hay un tema de participación, hay un tema de participación y de diálogo social, pero también hay un tema de construir proyectos comunes de sociedad para poder tener programas de largo plazo. Y yo creo que esa función fundamental que se debe construir con la ciudadanía activa es fundamental. Déjenme solo mencionar muy brevemente en los minutos que me quedan algunas de las cosas que quisiera compartir con ustedes sobre lo que hemos hecho en la conferencia iberoamericana. Como ustedes saben, tuvimos la cumbre de presidentes en Veracruz. Esta fue la última cumbre anual de la cumbre iberoamericana, precisamente para dar paso a la cumbre América Latina Unión Europea, y por lo tanto, que también es cada 2 años. Y por lo tanto ahora habrá una alternabilidad para dar espacio efectivamente a las reuniones, a las distintas reuniones de presidentes, y como he dicho muy fuertemente muchas veces, para poder sumar y no restar, para poder complementar y no competir, para poder potenciar y no dividir. En la declaración de Veracruz se acordó una cosa muy interesante, que es dar impulso a los trabajos de la red de gobiernos iberoamericanos para la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. Es una red que se comenzó a formar precisamente por los países, de asociación voluntaria por los países, pero que trata de precisamente reflexionar de cuáles son las mejores prácticas para esa conversación, para ese diálogo, para ese espacio, para esa relación de los gobiernos con la sociedad civil. Hemos hecho 10 encuentros cívicos iberoamericanos, el último el 6 y 7 de octubre pasado, y las conclusiones de ese encuentro se presentaron en el foro de parlamentos, en el foro de gobiernos locales y en la cumbre de presidentes a través de la reunión de cancilleres. Y se han establecido distintos programas en esto. Se estableció el registro de redes iberoamericanas como mecanismo para el fortalecimiento de los espacios públicos y de las organizaciones sociales. Se estableció un proyecto de ciudad que se llama así, Ciudadanía 2.0, que tiene como objetivo promover la innovación ciudadana mediante el uso de medios digitales, convocatorias abiertas para resolver problemas de distinto índole que enfrentan
los ciudadanos, especialmente los jóvenes, se han sumado a esto y yo creo que aquí hay una buena representación. Y también hemos acordado espacios de incorporación de la sociedad civil en una plataforma de cooperación que tengo que decir que es la mejor plataforma de cooperación sur-sur que yo me he encontrado. Y no voy a ser modesta en esto porque no la hice yo, la he heredado, se ha hecho en muchos años pasados, donde efectivamente hay un tema de cooperación horizontal y triangular, donde hay mucha apropiación por parte de los países. Termino con el último punto que quiero compartir con ustedes, y es el tema que tienen ustedes en la agenda del trabajo decente, de la informalidad, de la seguridad social y la protección social. Tema fundamental. Ustedes saben que el empleo entró en la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 10 años después de la declaración del milenio, no estuvo inicialmente. Entonces este es un tema que hoy en día adquiere una importancia fundamental. Y solo quiero compartir con ustedes que la Organización Iberoamericana de Seguridad Social tiene uno de los mejores instrumentos que yo conozco como convenio de seguridad social, que es un instrumento de la portabilidad de los aportes de los migrantes en los distintos países, precisamente para poder sumar y no perder esos aportes cuando vuelven a sus lugares de origen. Les pido de verdad que lo divulguen, que lo vean, porque se han beneficiado con esto miles de ciudadanos iberoamericanos, porque está operativo en 8 países que son Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay y Uruguay. Y la última apuesta que estamos haciendo desde lo iberoamericano, que tiene que ver con el tema de hoy, es nuestra apuesta por la educación. Y aquí la apuesta es tanto por el acceso a la educación como por la calidad. Y yo solo quiero repetir el hecho de que la transmisión intergeneracional de la desigualdad se hace también no solo a través del acceso a la educación, sino a través de la calidad diferenciada a la que se enfrentan los distintos sectores de la sociedad. Y por tanto, nosotros hemos hecho una apuesta por la calidad en la educación superior, aprendiendo de lo que ha hecho Europa, precisamente aprendiendo de lo que ha hecho Europa. Termino dándoles de nuevo las gracias por estar aquí, deseándoles jornadas sustantivas de discusión en este 8º foro de la sociedad civil con Europa y América Latina, y instándolos a todos a que continuemos este diálogo con miras a la cumbre de presidentes que se realizará precisamente aquí en Bruselas en los próximos meses. Muchísimas gracias por esta oportunidad.